Y bueno, Radio Followers, continuamos compartiendo de este cafecito al aire en el 96.3 con un invitado muy, muy especial. Bueno, de hecho, dos invitados que se enlazan desde Europa, desde Francia para ser exactos, que tal vez puedan aportar algo de conocimiento, algo que nunca antes habías escuchado antes, una teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. De eso vamos a conversar a continuación con el físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que es autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, junto con su traductora Carolina Rosset. Bienvenida, Carolina. Bienvenido, Jean-Pierre. Gracias. Gracias Eh, por habernos invitado a estar aquí. Contentos de tenerlos aquí en Isabel y su café, contentos de que el comité organizador que trae al científico Jean-Pierre precisamente para marzo, si no estoy mal, ahorita vamos a dar fechas exactas, a dar un taller, pues nos hayan contactado el equipo de Isabel y su café para poder difundir un poco de la información que el físico Jean-Pierre Garnier pues realmente ha desarrollado. Así que yo creo que la primera pregunta, para aquellos que nunca antes habían escuchado de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Y por qué es relevante para los seres humanos hoy en día? C'est si important pour les êtres humains aujourd'hui, la théorie. En fait, si on veut aller très vite, Para ir rápido, on peut dire que le dédoublement du temps permet l'anticipation permanente. podemos decir que el desdoblamiento del tiempo permite la anticipación permanente. En fait, vous recevez des informations anticipatives De hecho, recibimos informaciones anticipativas un tiers et deux tiers de seconde avant l'instant zéro, un tercio y dos tercios de segundos antes del instante cero, où votre cerveau vous donne l'information que vous avez reçue. en el que nuestro cerebro nos da la información que hemos recibido. Et ça vous dirige toute votre vie. Y esto dirige toda nuestra vida. Le problème est de savoir qui donne l'information. El problema es saber quién da la información. Realmente es revelador para todos aquellos que estamos escuchando saber que justo antes de que algo suceda, podemos percibirlo, podemos tener información. Hay quienes le llaman intuición, pero esto ya está confirmado científicamente, Jean-Pierre. Le mot intuition est insuffisant. La palabra intuición es En insuficiente. fait, le mot qu'utilisaient nos ancêtres, La palabra que utilizaban nuestros antepasados c'était la clairvoyance. es la Mais clarividencia. il y a eu tellement de choses erronées concernant cette voyance Luego hay tantas cosas erróneas en cuanto a esa que ce clarividencia mot ne paraît plus du tout scientifique. que esa palabra ya no parece para nada científica. Alors, anticipation paraît beaucoup plus scientifique, O sea que la palabra anticipación parece mucho más científica, mais c'est la même chose. pero es lo mismo. Le problème, il est de comprendre, et c'est prouvé scientifiquement, El problema es entender, y está probado científicamente, un prix Nobel qui s'appelle Benjamin Libet, gracias a un premio Nobel, el señor Benjamin Libet, que expérimentalement, nous recevons des informations que experimentalmente recibimos informaciones 0,5 secondes 0,5 segundos avant que notre cerveau nous les délivre. antes que nuestro cerebro nos las dé. Ça veut dire que nous obéissons à des informations que déchiffre notre cerveau Significa que obedecemos a informaciones que descifra nuestro cerebro dans un temps qui pour nous n'a pas le temps d'exister. en un tiempo que para nosotros no tiene tiempo de existir. Alors il faut savoir que c'est prouvé expérimentalement Hay que saber que está probado experimentalmente par un scientifique qui a reçu un prix Nobel. por este científico comentado que recibió un premio Nobel. Comme il n'était pas physicien, on a appelé ça prix Nobel virtuel. Como él no es físico, se lo ha llamado premio Nobel Mais ça virtual, n'empêche que c'est prouvé pero está probado que nous recevons des informations que anticipatives recibimos informaciones anticipativas qui nous font vivre à chaque instant. que nos hacen vivir a cada instante. Et personne ne parle de ça. Y nadie habla de ello. Mi siguiente pregunta entonces sería para Jean-Pierre, ¿por qué nadie habla de ello? ¿Esto es nuevo? ¿Ha ocurrido en la historia de la humanidad? ¿Hay algunas culturas que tal vez ya lo conocían? Des cultures qui connaissaient déjà cela? Oui, bien sûr. Le problème, il est que le Sí, dédoublement du temps utilise un cycle El problema es que el desdoblamiento del tiempo utiliza un ciclo qui dure 25 000 ans que dura 25.000 años et que nous arrivons à la fin de ce y cycle. que llegamos actualmente al final de ese ciclo. Cette fin est martelée par 7 explosions Y solaires. este ciclo está marcado por 7 explosiones Il solares. y en a déjà eu 5 Ya han habido 5 de ellas, depuis 1899. empezando en Il n'en 1899. reste plus que 2. Nos quedan solo 2 más. Et là, tout le monde, sans exception, Y en ese caso ya todo el mundo, a accès sin excepción,
à la connaissance des différents potentiels tendrá acceso al conocimiento de los diferentes qui ont potenciales été fabriqués par l'humanité pendant 25 000 ans. que han sido fabricados por la humanidad durante 25.000 años. Alors, évidemment, c'est une période exceptionnelle, Evidentemente estamos en un periodo excepcional, puisque tout le monde bénéficie de cette puesto anticipation. que todo el mundo se beneficia de esta anticipación. Ce n'était pas le cas autrefois. Este no era el caso antiguamente. Il n'y avait que quelques personnes à recevoir par intuition des informations vitales. Antiguamente solo unas pocas personas recibían por intuición las informaciones vitales. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Hoy en día es para todo el mundo. Alors évidemment, c'est très surprenant. Evidentemente es muy sorprendente, Ça change complètement l'évolution cambia totalmente la evolución et surtout la compréhension de notre incarnation. y sobre todo la comprensión de nuestra encarnación. ¿Esto qué significa entonces para la humanidad en el futuro? ¿Tenemos que desarrollar algo en particular para entender esta clarividencia con la cual toda la humanidad cuenta? ¿Hay quienes lo tienen más desarrollado que otros? ¿Es una cuestión que va más allá de la metafísica? ¿Y qué es lo que nos recomendaría o por qué es importante descifrar más información al respecto? Pourquoi c'est très important de déchiffrer plus d'informations à ce sujet-là? Pendant le cycle de 25 000 ans, Durante el ciclo de 25.000 años, seules quelques personnes pouvaient recevoir des informations anticipatives. solo unas pocas personas podían recibir informaciones On les anticipativas. reconnaissait par leurs différents dons, Se les reconocía por los dones que tenían, diferentes cada uno. d'horizon, d'intuition, de Curación, voyance. intuición, videncia. Et là, nous vivons la fin de ce cycle. Pero ahora que vivimos el final de este ciclo, Et là, maintenant, tout le monde ahora es todo sans el mundo, exception, sin ninguna excepción, a accès à toutes ces informations anticipatives. tiene acceso a todas esas informaciones Et anticipativas. personne ne le sait. Y nadie lo sabe. Tout le monde a l'impression d'inventer son futur, Todo el mundo tiene la sensación de inventar su futuro, alors qu'en fait, nous vivons d'un futur déjà existant. cuando sin embargo vivimos de un futuro ya existente. Le problème, c'est que nous avons le choix de différents futurs. El problema es que tenemos la elección de diferentes Donc, futuros. ça nous laisse une certaine liberté. Esto nos deja pues una cierta libertad. Il n'y a pas de prédestination. No hay predestinación. Or, certains essayent de nous faire croire que nous sommes prédestinés. Algunos intentan hacernos creer que estamos D'autres predestinados. essayent de nous faire croire que nous n'avions aucune prédestination. Otros intentan hacernos creer que no tenemos ninguna Mais en predestinación. fait, c'est le mélange des deux qui existe. Pero de hecho lo que existe es la mezcla de ambos. Et selon une loi physique parfaitement prouvée et Según démontrée. una ley física perfectamente probada y demostrada. Et je vous ai cité Benjamin Libet et l'anticipation. Os he citado a Benjamin Libet y Et a la anticipación. on vient de donner aussi le prix Nobel à un Français, Alain Aspect, También han dado un premio Nobel a Alain Aspect, qui a un montré francés, l'intrication de deux particules dédoublées. quien ha mostrado la intricación de dos partículas desdobladas. Deux particules dédoublées reçoivent la même information en même temps. Dos partículas desdobladas reciben la misma información al mismo tiempo. Alors le problème, c'est qui donne El l'information. problema es quién da la información. Alors la théorie du dédoublement Y la teoría del montre desdoblamiento qu'il y a des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière muestra que hay velocidades superiores a la velocidad qui de la permettent luz d'anticiper l'instant présent, que permiten anticipar el instante presente. comme l'a démontré expérimentalement un autre prix Nobel qui est Benjamin Como Libet. lo ha demostrado experimentalmente otro premio Nobel. Bueno, Alors, Alain Libet. je me répète parce Benjamin que la Libet. théorie du dédoublement, finalement, Me repito porque después de todo la teoría del desdoblamiento explique ces deux prix Nobel, explica estos dos premios Diferentes. Nobel diferentes, mais qui n'ont pas la même conclusion. pero que no llegan a la misma conclusión. Alors que la conclusion est très simple, Cuando la conclusión es muy tout sencilla, le monde, sans exception, todo el mundo, sin a excepción, la possibilité d'actualiser le potentiel de son choix. tiene la posibilidad de actualizar el potencial de su elección. Il faut savoir comment ça marche Ahora hay que saber cómo funciona et savoir qu'on est responsable y saber de l'instant présent. que somos responsables del instante presente. En fait, Jean-Pierre, le meilleur moyen de vivre, O sea que la mejor manera de sobrevivir c'est de ne pas utiliser son cerveau es la del cerebro, de no utilizar su cerebro, et de laisser les informations anticipatives de dejar que las informaciones anticipativas déclencher nos réflexes. desencadenen nuestros reflejos. ok, que los reflejos se activen por la información anticipativa. Eso es lo que tenemos que desarrollar como humanidad. C'est ça que nous devons développer comme humanité.
Oui, il faut simplement savoir Hay que saber que sencillamente nous obéissons à des informations que anticipatives obedecemos a informaciones qui anticipativas viennent dans notre cerveau que llegan a nuestro cerebro 1/3 ou 2/3 de seconde avant l'instant un tercio o 2 tercios de segundo antes zéro. del instante cero. Chaque instant zéro Cada, a une information anticipative. cada instante cero tiene una información anticipativa. Alors, il est quand même bon de savoir comment ça marche. Estaría bien saber cómo funciona, Si on ne veut pas être esclave de cette anticipation. si no queremos ser esclavos de esa anticipación. Le problème de notre vie est de créer des potentiels El problema de nuestra vida es la de crear potenciales qui ensuite, par anticipation, permettent aux autres de vivre. que después, por anticipación, permiten a los demás vivir. Donc chacun a une responsabilité dans la collectivité. Cada uno tiene pues una responsabilidad en la colectividad. Algo que no me queda claro entonces es que si el futuro está escrito o realmente tenemos libre albedrío. Si vraiment on a un libre arbitre. Non, dire que le futur est écrit, Decir que el futuro está escrito c'est vrai et c'est faux. es verdad y Parce mentira. qu'il est écrit dans le sens que vous avez toujours le choix entre Porque différents futurs. Está escrito en el sentido que siempre tenemos la elección de varios futuros Et que de ce fait, c'est votre y liberté. que debido a ello es nuestra Maintenant, libertad. de là à dire qu'il y a une infinité de De possibilités, ahí non. a decir que hay una infinidad de posibilidades, De pues dire no. que la possibilité se crée à l'instant présent, non. Decir que la imposibilidad se crea en el instante presente, no. Tout est archivé. Todo está Tous les archivado. potentiels sont préexistants. Todos los potenciales son Mais il y a preexistentes, une infinité de potentiels. pero hay una infinidad de potenciales. Donc c'est une liberté. O sea que es una libertad. Si vous vous posez une question et que Si vous te, avez une réponse si- oui ou si non, te haces una pregunta y tienes una respuesta sí o no, ah, votre liberté, c'est de choisir le oui ou tu le non. libertad es elegir cuál quieres, la sí o la no. Ahora bien, Jean-Pierre, has dedicado tu vida al desarrollo de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, que realmente cuando lo escuchamos para muchos puede sonar como a película de ciencia ficción. Ça résonne comme une film de Hablabas science-fiction. de 25.000 años, de ciclos que se repiten, de las explosiones solares. Quedan dos más. ¿Qué significa esto para la humanidad? ¿Qué viene después? ¿Habrá quien se adapte a este cambio de conciencia, a esta manera de percibir la información, y habrá quien no se adapte? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Des personnes qui ne s'adapteront pas, qu'est-ce qui va arriver? La fin d'un cycle de temps, El final del ciclo de c'est tiempos quelque chose de connu. On découvre le caché. es algo que era conocido, se descubre lo escondido. En grec, ça se dit apocalypsos. En griego se dice apocalipsis. C'était connu depuis la nuit des temps. Esto era conocido desde la noche de los tiempos. La dernière fois que ça a eu lieu, c'est il y a 25 000 ans. La última vez que ocurrió fue hace 25.000 años. Néandertal a disparu. Neandertal desapareció. Est resté Cro-Magnon, Quedó Cro-Magnon, qui a 8% de génome de Néandertal. que tiene 8% de genoma de Neandertal. C'est une autre génération. Es otra generación. Le problème, il est que ce cycle de 25 000 ans a été complètement oublié. El problema es que este ciclo de 25.000 años ha sido totalmente olvidado. On en garde un cycle qui en dépend, qui est le cycle de Milankovitch, Guardamos un ciclo que depende de él, ese ciclo de Milankovitch, qui suivant une autre loi du dédoublement, que según otra ley del desdoblamiento, qui est la loi des 2/3, que es la ley de los 2 ce tercios, cycle est en fait supérieur au cycle de 25 000 ans ese ciclo es superior al ciclo de 25.000 años de 2/3. de 2 tercios. Donc le cycle de 25 000 ans devient un cycle de 41 000 O ans sea, avec que el Milankovitch. ciclo de 25.000 años se vuelve un ciclo de 41.000 años con Milankovitch. Parce que la Terre marque ça au niveau des glaciations, Que des la Tierra lo volcanismes. marca en cuanto a las glaciaciones, al vulcanismo también. L'autre dépend de la pensée des gens. El otro depende del pensamiento de las Les personas. pensées des gens ne se marquent pas sur la Terre El pensamiento de las personas no se marcan sobre comme la un Tierra, volcanisme. igual que el vulcanismo. Mais ce qui est très important de savoir, Lo que es importante saber c'est que l'humanité change tous les 25 000. es que la humanidad cambia cada 25.000 años. Il y a une découverte de ce qui est caché, Hay un descubrimiento de lo que está des escondido, potentiels cachés. de los potenciales escondidos. Et alors il faut savoir ce que c'est la découverte. Hay que saber lo que significa, qué es el descubrimiento. Et le mot grec, c'est le caché, Y la palabra apocalypsos, griega,
Apocalipsos, la découverte du el cachet. descubrimiento de lo escondido. Et nous vivons la période Y apocalyptique. vivimos el periodo Dans apocalíptico l'insouciance totale, con total despreocupación. quand on voit que le soi-disant réchauffement climatique Cuando vemos que el hablado calentamiento est climático lié à notre industrie, está relacionado con nuestra industria, alors que c'est un cycle de 25 000 ans, cuando sin embargo se trata de un et ciclo que de les 25.000 changements años climatiques sont très importants y los cambios climáticos son muy tous les importantes 25 000 ans, cada 25.000 plus le años, cycle Milankovitch además del qui ciclo ajoute les 2 de tiers, Milankovitch que añade los 2/3. on le remarque, on le note, on l'étudie. Lo vemos, se estudia, se dan cuenta. Alors on veut minimiser les modifications Se climatiques quiere minimizar ou las planétaires actuelles. modificaciones climáticas o planetarias Enfin, il faut actuales. savoir que tout le système volcanique Hay que saber que todo el sistema est en volcánico éveil à l'heure actuelle sur la Terre. está al despertar en toda la Tierra actualmente. Le réchauffement des océans El calentamiento de los pour le océanos volcanisme por el vulcanismo des sous-marins submarino est une explication toute simple, toute bête que tout le monde es comprend. una explicación sencilla que todo el mundo entiende. Libération d'un méthane épouvantable. Liberación de muchísimo metano. Alors dire que c'est notre industrie qui produit ça, Decir pues que es de nuestra industria que causa todo bon, esto. on peut essayer de limiter. Hombre, Mais se enfin, quiere intentar limitar par cosas, rapport à ce qu'il sort des volcans, pero en relación a lo que sale de los c'est volcanes, vraiment une bouchée de pain. es nada, un trocito de pan pequeño. Híjole, es mucha información de la cual yo creo que el ser humano regular que no está metido en ciencia, que no está en política, que no está en estos temas, le podría costar Sí. trabajo digerir, entender. Como Entiendo que se va a digestiva, llevar a comprendo. cabo un taller próximamente aquí en Los Cabos, que nos va a visitar el físico Jean-Pierre Garnier el 12 y 13 de marzo. Y esta sería la oportunidad para aquellos que tal vez se sembró una pequeña curiosidad o que esta información que escucharon el día de hoy se pudieron reflejar o identificar en ella o les sonó lógica hasta cierto punto. ¿Qué es lo que se va a ver en el taller? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette formation? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Ben, d'abord de savoir que tout ce que je raconte est parfaitement compris Primeramente, el hecho que todo lo que cuento está totalmente scientifiquement, entendido científicamente, approuvé scientifiquement, aprobado también mais científicamente, personne n'y fait attention. pero evidentemente nadie lo observa. Alors que c'est très important. Cuando hablamos de algo muy importante, La pensée des gens, el pensamiento de las personas, c'est ça qui modifie la Terre, eso es lo que modifica la Tierra, fabrique tous les potentiels. fabrica todos los potenciales. Notre vie n'est que l'actualisation de potentiels Y nuestra vida es solo la actualización de et nous potenciales. sommes responsables des potentiels que nous fabriquons Y somos responsables de los potenciales dans que des fabricamos pensées anticipatives. en pensamientos anticipativos. Or, cette anticipation Y est esta prouvée scientifiquement. anticipación que está aprobada Complètement científicamente, prouvée. Personne n'en totalmente, parle. y nadie habla de ello. C'est ça qui est important à faire connaître. Esta es la importancia de dar a conocer, Parce que nous avons une possibilité de modifier porque tenemos una posibilidad de modificar la planète, el planeta, ne serait-ce que par la pensée. aunque solo sea por el pensamiento Anticipative. anticipativo. Et voyez que l'intelligence artificielle va perturber cette Y anticipation. veis que la inteligencia artificial va a perturbar esta anticipación. Alors de là à dire ça serait volontaire ou pas, je n'en sais De rien. ahí a decir es algo voluntario o no, no lo sé. Mais il faut savoir comment fonctionne Pero es l'anticipation pour ne pas la importante perturber. saber cómo funciona la anticipación para no perturbarla. Il s'agit d'ondes que votre cerveau reçoit. Se trata de ondas que recibe nuestro cerebro. Regardez, tout le monde pense que vos pensées sont liées Ya, à votre cerveau. todo el mundo piensa que sus pensamientos están vinculados o relacionados con su cerebro. Votre cerveau ne fait que transmettre des Nuestro informations, cerebro tan solo transmite informaciones, comme un téléphone. igual que un teléfono, Il ne fabrique pas. pero no fabrica. Le problème est qui donne l'information au cerveau. El problema es quién da la información al cerebro, Puisque c'est par anticipation. puesto que ocurre por anticipación. C'est pas vous qui vous donnez des informations No anticipatives. eres tú la que te da a ti misma informaciones Il faut bien qu'il y ait anticipativas. quelqu'un qui vous les donne. Hace falta que alguien te las dé. Alors c'est ça l'important. Eso es lo Et c'est importante. ça que j'essaye de faire comprendre aux gens, Y eso es lo que intento dar a conocer a las qu'ils personas, sont maîtres de leur que anticipation. son dueños, maestros de su Et qu'il anticipación, ne faut pas être perturbé y que no hay que verse par des perturbados fausses informations. por falsas informaciones. ¿Cómo podemos saber
qué es falsa información y qué es verdadera, si nos llega simplemente. Y hoy en día que estamos trabajando tanto en acallar nuestro cerebro, acallar el ruido que nos distrae, los teléfonos, los medios, lo que pensamos, nuestros pensamientos, nuestros miedos, estamos confundidos. Que ahora nos llega información de diferentes partes. ¿Quién nos envía esta información? ¿A qué debemos escuchar? Qui nous envoie cette partie, à qui est-ce qu'on doit écouter? Ah, ben là, c'est la question la plus Esta importante. es la pregunta más importante, Mais ce qu'on peut déjà dire, pero ¿qué podemos decir ya? c'est que si ma pensée ne fait de tort à personne, Es que si mi pensamiento je no peux, causa daño a je nadie, peux anticiper le meilleur. puedo anticipar lo mejor. C'est déjà un bon résumé. Es ya un buen resumen. Une pensée qui ne fait de tort à Un personne. pensamiento en el instante que no causa daño a nadie. Vous pouvez le dire de différentes façons. Lo puedes decir de maneras Et diferentes. ça, tout le monde comprend. Y eso todo el mundo lo entiende. Je ne fabrique rien de potentiel, No, de dramatique. no fabrico ningún potencial dramático. Or, toute actualisation d'un potentiel dramatique existant Porque toda actualización de un potencial dramático existente fabrique un drame. fabrica un drama. Si mes pensées ne fabriquent rien Si de mis négatif, pensamientos no fabrican nada negativo, je ne peux penser que j'aurai quelque chose de positif, puedo pensar que tendría algo positivo, à condition que ma définition du négatif et du positif con la condición que mi definición de lo negativo y lo positivo soit acceptable par tout le monde sans exception. sea aceptable por todo el mundo, sin ninguna excepción. Así la tarea no suena tan difícil. Así que tenemos que terminar esta entrevista. Agradezco muchísimo a Carolina, a Jean también que nos acompañó el día de hoy. Le daremos la bienvenida a Los Cabos en marzo. Vamos a dejar toda la información también en las redes sociales. Por último, ¿cómo podemos aprender más de la teoría de la anticipación y el desdoblamiento del tiempo? ¿Dónde podemos encontrar más documentos sobre el físico Jean? À ton sujet, dans mon site web, de YouTube. Sur le site Internet, En nuestras sur páginas web, les différents livres en los libros, qui ont été publiés. el canal YouTube con los diferentes vídeos Et il también faut están savoir que publicados. ça intéresse absolument tout le Y hay monde. que saber que esto interesa a todo el mundo, Car dites-vous bien une chose, c'est l'anticipation est entièrement prouvée porque la anticipación también ha sido totalmente probada científicamente, scientifiquement, par expérience. por experiencias. Benjamin Libet a eu un prix Nobel inventé spécialement pour lui. El señor Benjamin Libet tuvo el premio Nobel, ya lo he comentado, especialmente para él, diferente, À cause de cette debido anticipation, a esta anticipación tan aucun importante scientifique ne peut refuser. que ningún científico puede rechazar. Comment vous imaginez que vous recevez des informations avant ¿Cómo imaginarte que recibimos informaciones antes l'instant zéro del instante cero, où vous croyez avoir en l'information? el que crees que tienes tú la información? Ça signifie bien que votre cerveau a décrypté une Significa que information. nuestro cerebro ha descifrado una información. Alors ça, c'est une révolution. Eso es una revolución. Sí. Suena a una revolución y creo que también en muchos casos se ha llamado de otra forma que tiene que ver tal vez con pensamiento mágico, ilusión, holístico, metafísico. Creo que todo esto lo hemos relacionado no con la ciencia, sino con lo contrario. La science, mais tout le contraire. Disons que c'est mettre dans la science ce que nos Digamos que es ancêtres volver a poner en su sitio connaissaient très bien, en la ciencia aquello que nuestros antepasados conocían qu'on appelait perfectamente. la voyance ou la Y clairvoyance. se llamaba videncia o clarividencia. Seulement, on a fait de cette loi Solo que se ha hecho de esa ley quelque chose de complètement aberrant, algo totalmente tremendo, horrible, ¿no? à savoir que le futur existe, qu'on est prédestiné. Es decir, que el futuro existe, que estamos predestinados. On a eu choix. Tenemos elección. Et l'anticipation, c'est justement recourir au choix. Y la anticipación es justamente buscar la elección. À chaque instant, on a le choix. A cada instante tenemos elección. Alors, il faut en profiter. Tenemos que aprovechar de En ello. plus, comme c'est la fin d'un cycle de dédoublement des temps, Además, como estamos al final de un ciclo de desdoblamiento de los tiempos, tout le monde a accès à l'information. todo el mundo tiene acceso a la información. Alors, il faut vraiment en profiter. De verdad, hay que aprovechar de este momento, de este tiempo. C'est pour ça que j'essaie de faire comprendre à Por tout le eso monde intento dar esto a entender a todo el mundo. que c'est très facile Es muy fácil et que ça marche très bien. y funciona muy bien. Sí. Suena fácil, no sé.
Yo tengo una última pregunta, Jean-Pierre. ¿Hay actualmente ya personas en el mundo que están aprovechando y haciendo uso de este conocimiento en su vida y en la vida de los demás? Dans leur vie et dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des monde qui utilisent la dédoublement Toute du temps? connaissance peut être utilisée à des fins qui ne sont pas les meilleures. Todo conocimiento puede ser utilizado en fines que no sean siempre los mejores. La seule façon de pouvoir avoir les meilleures La informations, mejor manera de poder tener las mejores c'est que informaciones tout le monde y a accès. es que todo el mundo tenga acceso a ello. Si tout le monde y a accès, Si todo el mundo tiene acceso alors a là, ello, il y a une égalité parfaite. entonces hay una igualdad Et perfecta. tout le monde sait ce qu'on peut faire de bien, ce qu'on peut faire de Todo el mal. mundo sabe lo que podemos hacer de bueno y de malo. Et on sait où est notre Y responsabilité. sabemos en dónde se encuentra nuestra responsabilidad. Alors, savoir comment marche l'anticipation, Saber cómo funciona la anticipación pour la contrôler, para controlarla, pour vivre mieux, para vivir mejor, c'est quand même quelque chose qui est bien pour tout le monde. es algo bueno para todo el mundo. Sans le moindre dogme, Sin ningún dogma. aucun dogme. Ningún dogma. Une vérité scientifique reconnue par Una les verdad scientifiques. científica reconocida por los científicos. L'anticipation, c'est quelque chose de réel, La anticipación es algo real, même si on en parle très peu. incluso si se habla muy poquito de ello. Pues bueno, agradezco, Jean-Pierre, que nos hayas acompañado aquí en Los Cabos, en Isabel y su café, y a toda la audiencia que hoy nos acompañó escuchando esta información. Pueden encontrar también en las redes sociales y en YouTube videos al respecto. Y no se pierdan la oportunidad de conocer al físico Jean-Pierre Garnier, que viene a Los Cabos precisamente el 12 y 13 de marzo. Va a impartir este taller y pueden pedir más información a través del número de teléfono o, si gustan, del correo electrónico info@desdoblamiento.es. Repito, info@desdoblamiento.es. Si no lo pudo apuntar, envíeme un WhatsApp y yo le mando toda la información y las vías de contacto. Un honor tenerte en el programa. Muchas gracias. Eh bien, je vous remercie de votre accueil. Gracias a vosotros por vuestra Un gros acogida. merci. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Merci beaucoup.